Salmo 142, el clamor de un perseguido, dice este salmo, el título. Amén. Y dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Aleluya. Este salmo solo tiene 7 versículos y, como repito, el título es el clamor de un perseguido. Aquí David, como vimos, es una oración que hace o hizo cuando estuvo en la cueva. Él se escondió en una cueva cuando estaba siendo perseguido por Saúl y su ejército, ¿verdad? Saúl lo quería matar. Saúl fue rey de Israel, pues si no sabes la historia, Saúl fue el primer rey de Israel, escogido por el pueblo de Israel, no por Dios, pero Dios lo puso ahí porque Él es el que pone y quita los reyes. Así que prácticamente, pues sí, el pueblo quería un rey y Dios les dio a Saúl, ¿verdad? Porque Dios obviamente era el rey de Israel, pero el pueblo no quiso solamente a un Dios que no miraban, ellos querían también a un rey que pudieran ellos ver, igual que los otros pueblos de su alrededor. Eso es lo mal que hicieron y se quejaron con el profeta Samuel. Samuel habló con Dios y Dios dijo, bueno, ¿quieren un rey que los gobierne como los demás pueblos? Ok, está bien, les vamos a dar uno. Y lamentablemente tuvieron a Saúl como rey. Y digo lamentablemente porque Saúl empezó bien, pero realmente no supo gobernar bien el pueblo. Después se desvió, hizo muchas cosas y bueno, ustedes tienen que la historia que está en el libro de primer libro de Samuel, y si no me equivoco nomás está en el primer libro de Samuel la historia de Saúl, pero ahí también se conoce a David y Saúl le tuvo envidia a David porque el espíritu del Señor dejó a Saúl y vino con David porque lo ungió a él como el próximo rey, y eso no le agradó a Saúl. Saúl se aferró, se apoderó, como quien decía, como quien diría, no se apoderó, sino que se aferró a la corona, a ser rey, a pesar de que ya Dios le dijo que ya no, pero él no podía aceptar eso y empezó a perseguir a David, lo quería matar, porque Saúl estaba terco de que él tenía que ser rey y que le iba a suceder después de él, el que iba a tomar su posición sería alguien de su familia, o sea, su hijo Jonatán, ¿verdad? Aunque él estaba más obsesionado en él ser siempre el rey. Y así fue como Saúl perseguía a David para matarlo. David nunca trató de defenderse como para matar al rey Saúl, así cuando tuvo la oportunidad de hacerlo ni lo hizo, al contrario, como quien diría, lo perdonó, le perdonó la vida, porque no lo mató, aún teniéndolos muy cerquita en una ocasión de matarlo, y le perdona la vida y hasta le habla con una mansedumbre. Se puede ver a través de lo que tú lees en la Biblia, que le dice, ¿por qué me quiere matar mi señor? ¿Verdad? O sea, reconoce todavía que Saúl era el rey y lo trata con respeto, con amabilidad, habla con claridad, ¿verdad? Lo que está viendo, pero se lo dice con amor y con respeto, aún sabiendo que Saúl estaba haciendo cosas malas. David respetaba la posición de Saúl como rey, porque todavía Dios no había
hecho público a David como rey. David supo esperar su tiempo en el Señor y honró al que también Dios había escogido en un tiempo atrás, a Saúl. Siempre le dijo: el ungido del Señor llamó David a Saúl, a pesar de que sabía que ya Dios lo había escogido a él como el próximo rey. Pero esa humildad de David es algo que podemos aprender a través de la lectura de esta historia, de estos hombres, cómo el Espíritu del Señor obraba en la vida de David y cómo el espíritu malo estaba en la vida de Saúl. Mucho que aprender ahí. Y en esto, en esta persecución contra David, es que sale este salmo, el Salmo 142, donde David hace un clamor al Señor, como en muchas ocasiones hemos visto que a quien él va, a quien él acude, a quien él se refugia, siempre fue a Dios. Siempre declaró con su boca que Dios era su torre fuerte, su salvador, su esperanza. A pesar de que él venía con tantas pruebas y batallas y luchas, angustias, temores y hasta enojo en su corazón de la injusticia que él miraba que se le hacía a su persona, no iba y hacía las cosas en su propia fuerza, no iba y se enfrentaba a los que le estaban persiguiendo, ¿verdad? Sino que él iba y clamaba a Dios y se desparramaba delante del Señor todo lo que sentía y le decía tal y como se sentía. Este es un ejemplo de el clamor de cómo David da al Señor, ¿verdad? Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. A pesar de que David obraba bien, ¿verdad? De todas maneras, él siempre también le pedía al Señor que tuviera misericordia de él, no solamente para que lo defendiera y lo ayudara, sino que también le pedía que examinara si él estaba yendo por malos caminos, si él estaba siendo igual que los demás. Siempre le decía al Señor que lo examinara, que lo hiciera ver si estaba yendo por un camino equivocado. O sea, David, él siempre se preocupaba de todo, ¿verdad? Tanto le presentaba al Señor lo que le estaba pasando, como también le pedía que sea Dios el que escudriñara su corazón de él, porque su deseo, su pasión de David era siempre estar íntegro delante de la presencia de Dios. Aunque sabemos nosotros, ¿verdad?, que David no se mantuvo íntegro todo el tiempo en una perfección de 100%, obvio que no, porque era un ser humano, y también tuvo sus debilidades, y esas debilidades lo llevaron a pecar. Pero aún a pesar de ese pecado, él siempre corría al Señor y se humillaba ante él, ¿verdad? Y Dios lo amaba y conocía su corazón. Y aun cuando él no quiso reconocer por sí mismo su pecado, el más grande se podría decir, aunque no hay tamaño de pecado, pero el más grande que sabemos fue cuando se metió con la esposa de su soldado, con la Betsabé, ¿verdad? Vemos que ahí Dios usó al profeta Natán para hacerle ver su error. Y al momento que David fue confrontado, no lo dudó, ni se excusó, ni se justificó por nada, sino que en ese mismo momento él se humilló delante de Dios y clamó a él y le pidió perdón. Y se arrepintió de verdad, porque lo podemos ver, no porque nomás lloró delante de la presencia de Dios y dijo: ay, Señor, crea en mí un corazón limpio, ¿verdad?, y renueva un espíritu recto dentro de mí, y lloró y ahí se quedó ese salmo y se acabó. No, si tú sigues leyendo la historia de David, puedes ver que hubo un arrepentimiento genuino, porque David jamás volvió a pecar de la misma forma, jamás volvió a tener otra mujer después de Betsabé, no se metió con otra más. Tuvo 7 mujeres, si no me equivoco, y Betsabé fue la última, pero fue con ella con la que adulteró. Con las otras se casó bien, ¿verdad? O sea, ellas no estaban comprometidas con nadie, no hubo adulterio, pero con Betsabé sí lo hubo. Pero vemos que su debilidad eran las mujeres, ¿verdad? Tenía una debilidad por las mujeres y por eso tuvo como 7. Pero vemos, ¿verdad?, que después de eso
él no vuelve a tener otra mujer. Entonces hubo un arrepentimiento genuino, porque no nomás era el llanto y el remordimiento, sino que hubo un cambio en su corazón. Y aun cuando, si tú sigues leyendo, por eso es importante leer la historia toda, en la Biblia nos enseña que David, cuando era viejito, se enfermó y sus siervos, ¿verdad? Ellos pensando que para que él se anime, para que él se levante, para que otra vez lo vuelvan a ver como el David de antes, ¿verdad? Lleno de energía. David estaba muy enfermo, acostado en su cama, y los siervos planean traer una mujer virgen para que se acueste en la cama de David y lo caliente su cuerpo, ¿verdad? Y obviamente era una mujer virgen que iba a meterse a la cama de David, pero dice la Biblia que David no la tocó. O sea, nos da a entender que David no pecó en el sentido de acostarse con ella, porque él ya se había arrepentido de cometer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que la Biblia muy bien nos muestra el verdadero arrepentimiento de David y lo que es realmente arrepentirse, ¿verdad? Un cambio de tus malas acciones. Eso es un verdadero arrepentimiento. Gloria a Dios. Pero volviendo aquí al Salmo 142, este es un clamor de David al Señor. Y dice, delante de él expondré mi queja y delante de él manifestaré mi angustia. Por eso digo que David, cuando él estaba angustiado o le pasaba algo, él iba siempre a la presencia de Dios. Esto nos pone a meditar a nosotros a quién estamos yendo, qué estamos haciendo cuando viene la angustia a nuestro corazón, ¿verdad? Cuando algo no nos parece bien, ¿a dónde vamos? ¿Con quién nos quejamos? Vamos y platicamos a la ligera con cualquier persona de nuestros problemas que nos están ocurriendo antes de haber ido con Dios, y también viendo si es de Dios que platiquemos estas cosas con otros, porque hay cosas que no debemos de platicar con otras personas, hay cosas que se deben de quedar solamente entre tú y Dios. Tú le llevas tu queja, como lo hizo, lo hizo varias veces David. Tú le manifiestas tu angustia, tu pesar, ¿verdad? Y si es de Dios que tú vayas y compartas con otro, Él te lo va a hacer sentir, y no va a ser a otro que no tenga la misma fe que tú, porque jamás Dios te va a ir, compártele tus cosas a alguien que es completamente fuera de mis caminos, ¿verdad? Porque tú puedes recibir un mal consejo de una persona que no está cimentada de la palabra, que no tiene la misma fe que tú. Vas a estar en riesgo de recibir un mal consejo, por más buena persona que sea, si no tiene el fundamento de la palabra, la fe en Cristo Jesús. Sus intenciones buenas pueden ser peligrosas para ti. Eso no es bueno prestar consejo a todo el mundo, por más que tú le conozcas por años y mires que es una buena persona. El buena persona no hace que esa persona sea sabia en la sabiduría de Dios para darte un consejo. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos guíe para saber con quién ir y a quién contarle nuestras angustias o nuestras quejas, ¿verdad? Porque también es bueno desahogarte con alguien más, pero con alguien que Dios te diga que lo puedes hacer. Y nunca vas a ir a alguien antes de ir a Dios. Primero es ir al Señor. Primero es quejarte y desparramar todos tus sentimientos con el Señor de lo que te está sucediendo. Y ya de ahí el Espíritu Santo te va a guiar para seguir ayudándote, para seguir fortaleciéndote, para seguir levantándote, porque a veces se necesitan las oraciones de tus hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo van a orar por ti si no les cuentas lo que te está sucediendo? Y si no eres humilde suficiente para decirles, necesito que oren por mí, estoy pasando por una situación difícil. A veces no te va a tocar contarles con lujos y detalles todas las cosas. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Por eso, ir al Señor es importante, porque Él te va a ayudar a que también controles esa boca, ¿verdad? Esas emociones,
que a veces en la angustia, en la tormenta nos embargan tanto que podemos decir cosas que después vamos a decir, ay, ¿para qué las conté? O luego puede ser que lo dijiste a la persona equivocada y luego anda contando todo lo que le dijiste a otras personas y ahí te creaste un problema, ¿verdad? Y te llevas una decepción al ver cómo esta persona obró. Por eso es necesario pedirle sabiduría al Señor en todas las cosas, pero tampoco aislarnos y guardarnos todo, porque eso tampoco es saludable para nosotros. Gloria a Dios. Luego dijo David, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. ¿Quién mejor que Dios que conoce realmente nuestros caminos? Realmente qué es lo que nos está sucediendo. A nuestra perspectiva, cuando llega una angustia, un problema o algo, nosotros a veces tendemos a victimizarnos, pero a veces pasamos cosas que vienen a ser consecuencia de nuestros propios actos. ¿Quién mejor para conocer nuestros caminos que el Señor? Él es exactamente quien sabe por qué nos está pasando lo que nos está pasando, ya sea consecuencia de nuestras propias acciones que no nos damos cuenta, o ya sea algo que Dios está permitiendo porque Él a través de eso va a desarrollar en ti la paciencia y va a fortalecer tu fe. Sea como sea, el Señor está obrando a tu favor. So, dale gracias por todas las pruebas que te suceden y por las consecuencias que a veces tienes que pasar de tus propios errores, porque en todo el Señor te está enseñando algo. Él siempre nos está enseñando algo. Estamos en una escuela de aprendizaje y no solamente de aprendernos versículos, sino de vivir la palabra en nuestras vidas. Estamos en esa escuela de práctica más que de conocimiento. No nomás es eso. Tenemos que vivirlo, ¿verdad? Para poder así también hablarlo con los demás de verdad. Gloria al Señor. Luego dice, miré a mi diestra y mira a mi diestra, le dice al Señor, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Como David reconoce, ¿verdad?, que el único que está ahí para él es Dios. Muchas veces hemos sentido eso nosotros, ¿verdad?, que estamos completamente abandonados por todo el mundo. Pero qué bonito es saber que el único que nunca te abandona, que siempre está a tu lado, que nunca está ocupado para ti, es Dios. Él es el que está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, todos los días del año, por siempre y para siempre. Ahí está el Señor. Él nunca nos abandona. Él nos ha dicho en la palabra que jamás nos va a abandonar, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es una promesa de Dios. El hecho que a veces sintamos que Él no está, sintamos que Él está lejos, no es que lo esté. Él está con nosotros, Él está en nosotros, Él está cerca de nosotros. A veces nuestras propias acciones nos hace sentir ese alejamiento de Dios, pero Él sigue estando ahí. Nuestro pecado también nos hace sentir esa separación con el Señor, pero Él sigue estando ahí. Solo tenemos que reconocer nuestras faltas y creer que Dios nos perdona, porque así lo dice la Biblia, y que Él sigue ahí con nosotros y está en nosotros, y que para Él todo es borrón y cuenta nueva y seguimos adelante. No quedamos estancados en la culpa y en la propia condenación a nosotros mismos. Recordemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso saber que Dios no nos abandona. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Ahí está. Poder decir nosotros también como David, Señor, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Tú y yo estamos también en la tierra de los vivientes, ahorita, en este momento. ¿Quién es tu esperanza? ¿Cristo? Gloria a Dios. Es la respuesta correcta. Él debe ser tu esperanza. Y no porque nomás deba, sino porque Él es la única esperanza para este mundo que está caído.
Él es la única salvación, el único camino, la única verdad. Solo Cristo. No hay otras opciones, no es una más de las opciones, no es una opción. Cristo es el camino. Él es nuestra esperanza, nuestra porción en esta tierra. Eso es lo que tenemos que recordar. Y pase lo que pase en tu vida, mantén esa fe, la esperanza que tienes en Cristo Jesús, de que todo va a pasar. No todo es para siempre, todo pasa. Lo único que no pasa, dice la palabra, es la palabra de Dios. O sea que si Él ha dicho que Él es tu esperanza, que Él está contigo, que Él no te va a abandonar, eso nunca va a pasar. Eso se mantiene ahí para ti, mientras tú sigas creyendo. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Los que nos persiguen. ¿Quiénes nos persiguen a nosotros? Tenemos perseguidores espirituales todo el tiempo, tú y yo. Estamos en Cristo y se levantó con nosotros una guerra, porque nosotros le pertenecíamos al enemigo. Al Cristo libertarnos, al Cristo rescatarnos de las garras del enemigo, se levantó, como quien diría, una búsqueda del que se nos escapó. Y siempre nos andan vigilando. Pero que Dios nos cubra, ¿verdad? Y seamos invisibles a nuestros enemigos. Tenemos enemigos espirituales. Todo el tiempo están planeando hacerte mal. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, a ti no te ha sucedido nada. Y todo lo que te haya sucedido ha obrado para tu bien. Y así seguirá siendo por el resto de los días que tengamos en esta tierra. Porque tú y yo estamos amparados bajo el abrigo del Altísimo, cubiertos con la sangre de Cristo. Y recuerda como Job, que aunque te llegue a pasar algo malo, va a obrar para tu bien. Y seguir adorando al Señor. Pero sí, le pedimos al Señor como lo mismo que decía David, líbranos de los que nos persiguen, porque son más fuertes que nosotros. Y sí lo son. Nosotros como humanos no podemos vencer.